Bueno, muy bien. Acá nos encontramos completando un poquito este tema de la definición de los parámetros con algunos ejemplos. Y vamos a empezar con un ejemplo que sale en nuestra referencia, en el libro de Cubo, que es justamente una línea de transmisión con las constantes típicas definidas, la Z0, es decir, la impedancia característica, y la constante compleja de propagación de la línea de transmisión. Y decimos que es una línea de L metros. Entonces nosotros tenemos que calcular la matriz de parámetros S, ¿sí? Bueno, para justamente cumplir con esta tarea tenemos que, recuerden, definir dos parámetros importantes de nuestro modelo lineal de parámetros S, ¿sí? Que son las impedancias arbitrarias definidas en los planos, ¿sí? Los planos, recuerden que los podemos considerar justamente como los bornes, ¿sí? de nuestro cuadripolo a modelar, es decir, aquellos puntos que vamos a tomar, ¿sí? Donde de alguna forma se termina la definición de parámetros concentrados. Nosotros podemos decir que desde borne o desde puerto a puerto tenemos los L metros, ¿sí? Y dentro de este cuadripolo, obviamente, la modelización de los parámetros S nos permite justamente considerar ondas incidentes y reflejadas, y en consecuencia tensiones en función de la distancia, tensiones y corrientes en función de la distancia. Entonces, ¿cómo logramos encontrar estos parámetros? Bueno, yendo a la definición propiamente dicha, que es la que acabamos de ver un poquito antes, ¿sí? Tanto S11, S22 y S12 y S21, ¿sí? Para eso vamos a ir recordando las definiciones a lo largo que hagamos el ejemplo. Entonces, lo primero, siempre conviene tener en la cabeza la definición de los parámetros, ¿no? Siempre recuerden que va a ser ondas reflejadas, ¿sí? La variable independiente va a ser las ondas incidentes y la variable dependiente van a ser las ondas reflejadas o B, ¿sí? Mientras que la matriz de parámetros S, que es lo que justamente tenemos que averiguar, va a ser el modelo lineal que vincule ondas incidentes, ¿sí? Con las reflejadas. Conviene recordar un poco que las incidentes son las que van a incidir al plano, en este caso A1, y las reflejadas son las que van a reflejarse en el plano, es decir, B1. Lo mismo podemos hacer en el otro plano, ¿no? Las incidentes al plano, perdón, acá lo hice mal, las incidentes al plano son las que van a incidir al plano, esta sería A2, y las reflejadas son las que van a retornar al plano, es decir, esta sería B2. ¿Ok? Entonces, fíjense esta definición consistente de onda incidente y reflejada, y esto es básicamente lo que vamos a tener cuando desdoblemos esta ecuación matricial. Vamos a tener B1 igual a S11 por A1 más S12 por A2 y B2 igual a S21 por A1 más S22 por A2. ¿Ok? Esto de alguna forma viene a desdoblar esta ecuación matricial para un cuadripolo, y tal vez es un poquito más práctica para poder entender el significado y la definición de los parámetros. Entonces, dicho esto, vamos a el primer parámetro, que podría ser S11. Y en este caso, fíjense, aplicando superposición, vamos a decir que S11 va a ser B1 del propio modelo, ¿no? Lo sabemos esto, B1 sobre A1, para la condición que A2 sea igual a 0. Conviene siempre recordar que A2, 0, ¿sí? A2, 0, cuando yo de alguna forma tengo una variable independiente A1, es decir, que puedo imponer A1, es decir, conecto un generador de prueba en el puerto 1, genero A1, genero B2, ¿sí? Porque si pongo A1 acá, fuerzo una onda incidente acá, voy a tener una onda B2 acá en el segundo puerto. Por lo tanto, la única forma de que A2 no exista, es decir, A2 sea igual a 0, es que justamente mi RL sea igual a R02, ¿sí? Mi RL sea igual a R02 para que no haya onda reflejada. ¿Ok? Eso es un poco el concepto. Luego, dicho esto, ¿qué va a suceder? La forma para que yo... Recuerden que R02, RL, RG, ¿sí? RL y RG son condicionamientos del problema. Por lo general, en un problema así, donde tenemos una impedancia característica, vamos a decir que justamente RL va a ser igual a R02, va a ser igual a RG, va a ser igual a R01, va a ser igual a R0.
¿sí? Vamos a fijar un único nivel arbitrario. ¿Por qué? Porque nos es práctico, nos simplifica los problemas de análisis para esta red, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuando ponemos RL igual a R0, ¿sí? Perdón, a Z0. Sí, no lo dijimos acá en la ecuación, no, dijimos RG igual a R01 igual a Z0, y esto también lo vamos a definir, ya que R0 es igual a R02, vamos a decir que también es igual a R0, ¿sí? Para seguir con esta igualdad. Entonces, vamos a decir que RL, ¿sí? Va a ser igual a Z0, la impedancia característica de la línea, como no puede ser de otra forma. Esto es un conocimiento que ya a esta altura de medios de enlace nos resulta bastante evidente. Entonces, si recordamos, nosotros teníamos una ecuación que nos servía para encontrar justamente esto que, recuerdan, es una función de excitación. De alguna forma es una medida alternativa de una función de excitación, debido a que las variables se miden en el mismo puerto. Es un poco la misma definición que usábamos en los parámetros z y en los parámetros y. Si las variables libres, ¿sí? Las independientes y dependientes, se miden en el mismo puerto, ¿sí? Es lógico pensar que se trata de una función de excitación. Y ya discutimos sobre esto y hemos dicho que justamente el coeficiente de reflexión está sumamente relacionado con la función de excitación en el puerto 1, es decir, con la impedancia de entrada. Y eso lo podíamos ver plasmado incluso en la expresión que habíamos hallado, ¿no? La expresión que habíamos hallado, habíamos dicho que era Z1 comparada con el nivel de impedancia arbitrario en el puerto 1, con R01. ¿Ok? Y eso es básicamente de lo que hablamos cuando nos referimos a un coeficiente de reflexión, ¿sí? Una función de excitación del puerto 1, que es básicamente nuestro nivel de impedancia comparado con el nivel arbitrario que fijamos. Entonces, Z1 menos R0 sobre, si lo quieren ya, bueno, vamos a poner R0, después lo reemplazamos, Z1 más R0. ¿Ok? Esto es igual, si recordamos que R0 es igual a Z0 y que Z1, ¿sí? Z1, cuando nosotros cargamos con Z0, va a ser justamente Z0. Es decir, que Z0 menos Z0, esto no tiene más remedio que ser igual a 0, ¿sí? Recuerden que Z1, ¿sí? En este punto, cuando lo cargo en este otro puerto con Z0, esta red en la entrada ve Z0 como impedancia, ¿sí? No tiene más remedio. Es decir, que en definitiva lo que podemos estar seguros es que si cargamos con la impedancia característica a esta línea de transmisión, va a estar adaptada y en consecuencia lo que vamos a ver en la entrada es adaptación, ¿sí? Es decir, que justamente Z0 el nivel de impedancia que vamos a tener en ese plano. Por lo tanto, es lógico pensar que S11 es igual a 0. Vamos a ver ahora la impedancia de excitación, la función de excitación en el otro puerto, es decir, B2 sobre A2 para A1 igual a 0, es decir, para RG igual a Z0. ¿Ok? Entonces, recuerden, mismo razonamiento, B2 sobre A2, cuando pongo un generador de prueba en el puerto 2 y cargo con RG, es decir, pasivo este generador, dejo RG igual a Z0 y un poco veo lo mismo. Voy a ver Z0 en el puerto 2 y cuando yo la compare con el nivel del puerto 2, que es el mismo que el nivel del puerto 1, también voy a encontrar la adaptación. Es decir, que en este punto también voy a encontrar la adaptación, es decir, coeficiente de reflexión igual a 0. ¿Ok? Coeficiente de reflexión igual a 0. ¿Qué podemos decir cuando justamente S11 es igual a S22? Algo bastante evidente, ¿sí? Que la red o el cuadripolo es simétrica. ¿Ok? Que la red o el cuadripolo va a ser simétrico. Justamente por eso, porque la función de excitación en ambos puertos es la misma. Por lo tanto, estamos hablando de una simetría eléctrica. Vamos a analizar ahora el otro de los parámetros que nos queda, que es justamente S12 y S21. ¿Sí? ¿Cómo se define S12? S12 se va a definir como B1 sobre A2 para la condición de que A1 sea igual a 0. Nuevamente, condición de A1 igual a 0, como vimos acá, es RG igual a Z0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo cargo, es decir, pongo un generador de prueba en el puerto 2, ¿sí? Quiero ver cuál es la onda B1 que llega al puerto 1. ¿Sí? De alguna forma ya habíamos visto que es un coeficiente de transducción de tensión inverso. ¿Sí? Es decir, yo pongo un generador de tensión acá, real, ¿sí? con RG, ese
generador de prueba igual a Z0 y lo que quiero ver es qué B1 llega a ese puerto. ¿Ok? Entonces, para esto voy a tener que de alguna forma pensar en el circuito que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque acá sí hay que prestar un poquito más atención a cómo se van a propagar esas tensiones. Entonces dijimos Z0 como resistencia interna del generador, puerto 2, ¿sí? Puerto 2, guía de transmisión, como habíamos dicho que teníamos, y en el puerto 1, ¿qué vamos a tener? Como carga también a Z0. A Z0 que era justamente la que poníamos en el plano 1. ¿Sí? Entonces, esto que tenemos acá, recordemos que lo tenemos a L metros de distancia. A L metros de distancia. Y esto que tenemos acá va a ser lo que llamamos B2. Esto que tenemos acá va a ser lo que llamamos B1. La tensión en el plano 1. ¿Sí? Recuerden que esto es de alguna forma nuestro X igual a 0 y esto es nuestro X igual a L de nuestro sistema de referencias. ¿Sí? Y por último, recordemos también que la línea tenía impedancia característica Z0 y constante de propagación compleja gamma. Muy bien, dicho esto, podemos pasar a analizar este circuito ya no desde el punto de vista de los parámetros concentrados, porque evidentemente tenemos una línea de transmisión que justamente exhibe una longitud y nos va a interesar saber qué va a pasar con esa longitud. Y como los parámetros S nos permiten modelar la dependencia de la distancia, bueno, vamos a usarlo a nuestro favor. Para eso hay que recordar un poco la definición de los parámetros, ¿sí? Sobre todo la definición de los parámetros que son función de la distancia. ¿Sí? Fíjense, nosotros sabíamos, bueno, primero, nosotros sabemos que el parámetro S que estamos calculando ahora, que es el S12, ¿sí? Habíamos dicho que iba a ser B1 sobre BG2, es decir, el generador que conectemos sobre 2, por este cociente, que en nuestro caso RO2 sobre R1 es el mismo y es igual a 1, es decir, que solamente tenemos que calcular esta transferencia de tensión, B1 sobre BG2 sobre 2. Es decir, que esto va a ser B1, dijimos, que es lo que tenemos acá, sobre BG2 sobre 2. ¿Ok? BG2 sobre 2, si nos fijamos, cuando acá cargamos con Z0 y acá vemos Z0, ¿sí? Es justamente B2. ¿Sí? Es decir, que B2, mejor dicho, va a ser igual a BG2, que es esto, BG2 sobre 2. Producto que acá tengo Z0, un divisor entre Z0 y Z0, es decir, voy a tener la mitad de la tensión en cada impedancia Z0. Entonces B2 es BG2 sobre 2. Muy bien. La pregunta ahora es, bueno, ¿cómo calculo B1? ¿Sí? ¿Cómo calculo B1 en función de B2? B2 vendría a ser la tensión en el comienzo de la línea. En el comienzo de la línea. Bueno, para eso tenemos que volver a las primeras ecuaciones que teníamos. ¿Sí? Que son un poco las que marcaban esto, ¿no? La dependencia de las ondas incidentes y reflejadas, ¿sí? Que esas incluso están antes todavía, acá. ¿Sí? Nosotros, sabiendo la tensión en un punto de la línea, ¿sí? Podíamos saber, en función de la onda incidente y de la reflejada, cuánto valía la tensión en algún otro punto de la línea. ¿Sí? Es decir, esta ecuación de acá, de la tensión, era un poco la que nos modelaba ese comportamiento. Entonces, vamos a llevar para allá esa ecuación, ¿sí? Recordemos que la dependencia de la incidente era justamente con una exponencial decreciente en función de la distancia, lo cual tiene bastante sentido, mientras que la otra no es que sea creciente y que vaya a ser divergente, simplemente que modelamos al revés la dependencia de la distancia. Bueno, entonces vamos a llevarnos la de Bx en función de B incidente y de B reflejada. Entonces volvemos y decimos que Bx, ¿sí? Va a ser B incidente por E a la menos gamma X más B reflejada por E a la más gamma X. ¿Ok?
Nosotros tanto gamma como z0 lo conocemos porque son los parámetros constructivos de la línea, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros querríamos con nuestro sistema de referencias, nosotros sabemos que B2, es decir, es igual a BG sobre 2, y también sabemos que esto es igual a B0, ¿okay? Porque es B para la distancia 0. Nosotros lo que quisiéramos saber es B1, que justamente es igual a B en la distancia L metros después, ¿okay? Una cosa interesante que también sabemos es que B en la L metros después, justamente lo que podemos ver es que va a ser solamente producto de la tensión incidente, ¿sí? Dado que en esta línea de transmisión, producto de estar adaptada, ¿sí? Eso ya lo calculamos antes, dado que está adaptada y que está terminada con la misma impedancia, no va a haber onda reflejada. Eso también ya lo vimos en la teoría, ¿sí? Cuando nosotros cargábamos con la misma impedancia característica, se anulaba la onda reflejada. Por lo tanto, en esta línea de transmisión solamente vamos a tener el efecto de la onda incidente. Y si solamente tenemos el efecto de la onda incidente, ya sabemos que justamente en B0, ¿sí? Para B igual a 0, es decir, X igual a 0, sabemos que va a ser BG sobre 2, es decir, que B0 va a ser igual a este factor de acá, esta dependencia de la distancia, da 1. Por lo tanto, BI, ¿sí? B0 va a ser BI por E a la menos gamma por 0. Todo esto da igual a 1, que era un poco lo que estaba diciendo. Y ya dijimos antes que en ese plano la tensión vale BG2 sobre 2. Por lo tanto, BI va a ser igual a BG2 sobre 2. ¿Ok? En consecuencia, si sabemos que BI es BG2 sobre 2 y que no hay onda reflejada, sabemos que entonces en BL, ¿sí? En BL, ¿sí? L metros después, lo que voy a tener es BG2 sobre 2 por E a la menos gamma L, ¿sí? Y esto ya dijimos que va a ser justamente B1. ¿Ok? Ya dijimos que va a ser B1. Entonces, si esto va a ser B1, ¿sí? Si esto va a ser B1, entonces ya tenemos todo resuelto, porque ya tenemos B1, ya conocemos BG sobre 2 y S12 es justamente B1 sobre BG2 sobre 2. ¿Ok? En consecuencia, de todo esto sabemos que S12 va a ser igual a BG2 sobre 2, 2 sobre 2 por E a la menos gamma L, ¿sí? Mejor dicho, va a ser igual a B1 y B1 sobre BG2 sobre 2 igual a S12 va a ser igual a ¿qué cosa? A E a la menos gamma L. ¿Ok? Entonces fíjense cómo encontramos la relación usando justamente las ecuaciones de onda del modelo de línea de transmisión, ¿sí? Y obviamente ya se habrán dado cuenta que por tratarse de un cuadripolo simétrico, ¿sí? De un cuadripolo simétrico, como ya lo vimos con S11 y S22, también la guía de transmisión no tiene más remedio que, como es una red pasiva, también ser recíproco. Y justamente nos encontramos con la reciprocidad al invertir este funcionamiento. Si nosotros ponemos a BG2, en lugar de BG2, ponemos a BG1 con resistencia interna Z0 y terminamos con Z0, el análisis que acabamos de hacer es absolutamente, es absolutamente válido para S21, ¿sí? En consecuencia, ¿sí? Confirmamos el comportamiento recíproco de esta red, ¿sí? Y observamos justamente la reciprocidad. Dado que S12 es igual a S21, ¿sí? La red es recíproca. ¿Qué significa que sea recíproca? Que justamente transmite la potencia o la tensión de la misma forma que en un sentido que en otro. Entonces, en consecuencia, la matriz de parámetros S queda conformada por 0 en su diagonal principal, ¿sí? Y E a la menos gamma L en su diagonal secundaria. ¿Okay? De esta forma terminamos encontrando los parámetros S de una línea de transmisión. Bueno, como primer ejemplo,
para justamente marcar la dependencia de la distancia. Así que dijimos que es una de las propiedades que tenía nuestro modelo de parámetros S.